El sol de Valencia brillaba sobre nosotros el día de nuestra boda. Miguel y yo nos juramos amor eterno frente al altar de la Catedral de Valencia, rodeados por el aroma de las flores de azahar y el murmullo de las palomas en la plaza. Recuerdo vívidamente cómo sus ojos brillaban cuando dijo, sí, quiero, y cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la iglesia podrían escucharlo. Era el comienzo de nuestra vida juntos, y estábamos llenos de esperanza y sueños para el futuro. Entre esos sueños, el más preciado era formar una familia. Ambos queríamos tener hijos, imaginábamos una casa llena de risas infantiles y pequeños pasos corriendo por los pasillos. Así que, poco después de nuestra luna de miel en las costas de Alicante, comenzamos a intentarlo. El primer año pasó volando. Cada mes, con una mezcla de emoción y ansiedad, esperábamos la llegada de buenas noticias. Pero mes tras mes, la decepción se hacía presente. No te preocupes, cariño, me decía Miguel, acariciando mi cabello. Estas cosas llevan tiempo. Ya llegará nuestro momento. Para el segundo año, la preocupación comenzó a crecer. Nuestros amigos empezaban a tener hijos, y aunque nos alegrábamos por ellos, cada anuncio de embarazo era como un pequeño alfiler en nuestros corazones. Decidimos consultar a un médico, pensando que quizás necesitábamos un poco de ayuda. El doctor Martínez, un ginecólogo reconocido en Valencia, nos recibió en su consultorio con una sonrisa amable. Es común que las parejas tarden en concebir, nos explicó. Haremos algunos exámenes para asegurarnos de que todo esté en orden. Los siguientes meses fueron una vorágine de análisis de sangre, ecografías y pruebas hormonales. Cada visita al hospital era una montaña rusa emocional. Miguel siempre estaba a mi lado, sosteniendo mi mano mientras esperábamos los resultados. Fue en nuestro tercer año de matrimonio cuando recibimos la noticia que cambiaría nuestras vidas. El doctor Martínez nos citó en su consultorio, su rostro serio cuando entramos. Tengo los resultados de sus exámenes, dijo, y mi corazón se hundió al ver su expresión. Me temo que hemos detectado una condición genética rara en usted, me dijo, mirándome directamente. Es una mutación que afecta la producción de óvulos viables. Lamento decirle que esto significa que es extremadamente improbable que pueda concebir de forma natural. El mundo pareció detenerse en ese momento. Las palabras del doctor resonaban en mis oídos, pero mi mente se negaba a procesarlas. Sentí la mano de Miguel apretando la mía, pero era como si estuviera a kilómetros de distancia. No hay nada que se pueda hacer, logré preguntar con voz temblorosa. El doctor Martínez suspiró. Existen tratamientos experimentales, pero dada la naturaleza de su condición, las probabilidades de éxito son muy bajas. Lo siento mucho. Salimos del consultorio en silencio, caminando por las calles de Valencia como autómatas. El bullicio de la ciudad contrastaba cruelmente con el vacío que sentía en mi interior. Esa noche, lloré en los brazos de Miguel hasta quedarme dormida. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa emocional. Intentamos todos los tratamientos posibles, desde medicamentos hasta terapias alternativas. Viajamos a Barcelona y Madrid en busca de segundas y terceras opiniones, pero todos los especialistas llegaban a la misma conclusión: mi condición era irreversible. Mientras luchábamos con nuestra propia batalla, el mundo a nuestro alrededor seguía girando. Nuestros amigos tenían baby showers, celebraban primeros cumpleaños y compartían fotos de sus hijos en crecimiento. Cada vez que veía a una mujer embarazada en la calle, sentía una punzada de dolor en el corazón. Fue durante este tiempo que la actitud de mi suegra, doña Isabella, comenzó a cambiar notablemente. Desde el principio, nuestra relación había sido cordial pero distante. Ella siempre había sido una mujer tradicional, orgullosa de su linaje familiar y con altas expectativas para su único hijo. Cuando Miguel y yo nos casamos, me recibió en la familia con una sonrisa tensa y un abrazo frío. Pero a medida que pasaban los años sin la llegada de un nieto, su frialdad se transformó en algo más oscuro. Los almuerzos familiares de los domingos, que solían ser momentos de reunión y alegría, se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Recuerdo vívidamente un domingo en particular, 5 años después de nuestra boda. Estábamos sentados alrededor de la mesa en el comedor de la casa familiar, una hermosa residencia en el centro histórico de Valencia. El aroma de la paella recién hecha llenaba el aire,
pero el ambiente estaba cargado de tensión. Miguel, hijo, comenzó doña Isabella mientras servía el vino, ¿has pensado en lo que hablamos la semana pasada? Miguel se tensó a mi lado. Mamá, por favor, no es el momento. Pero doña Isabella continuó, sus ojos fijos en mí. Solo digo que hay opciones. La adopción, por ejemplo. O quizás, otras alternativas para tener un hijo biológico. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Sabía exactamente a qué se refería con otras alternativas. Isabella, intervino don Fernando, mi suegro, con voz cansada. Dejemos el tema por hoy, ¿sí? Pero ella no se detuvo. Fernando, tú sabes tan bien como yo la importancia de continuar el linaje familiar. Nuestro Miguel merece tener hijos propios. No pude contenerme más. ¿Estás sugiriendo que Miguel busque otra mujer para tener hijos?, pregunté, mi voz temblando de rabia y dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Isabella me miró directamente, sus ojos fríos como el hielo. Solo digo que hay que considerar todas las opciones cuando se trata del futuro de la familia. Miguel se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Suficiente, mamá. No voy a permitir que sigas hablando así. Nos vamos. Salimos de la casa con las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. En el camino de vuelta a nuestro apartamento, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Lo siento tanto, mi amor, susurró Miguel, tomando mi mano mientras conducía. No dejes que las palabras de mi madre te afecten. Tú eres mi familia, y te amo, con o sin hijos. Sus palabras me reconfortaron, pero el dolor persistía. La idea de que no podía darle a Miguel lo que más deseaba, un hijo, me carcomía por dentro. Y las palabras de doña Isabella, aunque crueles, tocaban una fibra de miedo profundamente arraigada en mi corazón. Esa noche, acostada en nuestra cama, mirando el techo y escuchando la respiración suave de Miguel a mi lado, tomé una decisión. No importaba lo que dijera doña Isabella, no importaba cuánto doliera, seguiríamos adelante juntos. Quizás no de la manera que habíamos imaginado originalmente, pero encontraríamos nuestra propia forma de ser felices y completos. Pero a pesar de mi determinación, no podía negar que algo había cambiado. Las palabras de doña Isabella habían plantado una semilla de duda y resentimiento que, sin saberlo, crecería en los meses siguientes, llevándonos a todos por un camino que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Los meses siguientes a aquel fatídico almuerzo familiar fueron tensos. Cada encuentro con doña Isabella se convertía en un campo minado emocional, donde cada palabra, cada mirada, parecía cargada de reproche y decepción. Intenté mantener la compostura, recordándome a mí misma que el amor de Miguel era lo único que realmente importaba. Sin embargo, la tensión iba en aumento, como una olla a presión a punto de estallar. Era una noche de viernes cuando todo llegó a su punto de ebullición. Miguel y yo habíamos decidido organizar una cena familiar en nuestro acogedor apartamento en el barrio histórico de Valencia. El edificio, una joya arquitectónica del siglo XIX, contaba con balcones de hierro forjado que daban a una plaza empedrada. Normalmente, la vista de las luces tintineantes de la ciudad y el sonido lejano de la guitarra de algún músico callejero me llenaban de paz. Pero esa noche, todo parecía teñido de una inquietud que no lograba sacudirme. Pasé la tarde preparando la cena, determinada a que todo fuera perfecto. Quizás, ingenuamente, pensé que una comida deliciosa y un ambiente agradable podrían suavizar las asperezas con mi suegra. El aroma del cordero asado con romero y ajo llenaba el apartamento, mezclándose con el perfume de las flores frescas que había colocado en el centro de la mesa. Todo se ve increíble, cariño, dijo Miguel, abrazándome por detrás mientras yo daba los últimos toques a la mesa. Mis padres quedarán impresionados. Sonreí, aunque sentía un nudo en el estómago. Eso, espero. Quiero que esta noche sea especial. El timbre sonó puntualmente a las 8. Miguel fue a abrir la puerta mientras yo me alisaba el vestido, respirando profundamente para calmar mis nervios. Hijo mío, la voz de doña Isabella resonó en el recibidor. ¡Qué guapo estás! Entró en el comedor, impecablemente vestida con un traje de seda azul marino y un collar de perlas.
Sus ojos recorrieron la habitación con aire crítico antes de posarse en mí. Buenas noches, querida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenida, Isabella, respondí, inclinándome para besar sus mejillas. El aroma de su perfume caro me envolvió, mezclado con un toque de ¿vino? Don Fernando entró detrás de ella, saludando con su habitual calidez. ¡Qué maravilla de hogar tenéis! Y huele delicioso. La cena comenzó con una tensión palpable en el aire. Serví la entrada, una crema de calabaza con trufa que había perfeccionado durante semanas. Está interesante, comentó doña Isabella después de probar un bocado. Aunque quizás un poco pesada para el verano, ¿no crees? Sentí como mi sonrisa se congelaba en mi rostro. Pensé que sería un buen contraste con el calor exterior, respondí, tratando de mantener un tono ligero. La conversación fluía a trompicones, con Miguel y don Fernando haciendo la mayor parte del esfuerzo por mantenerla viva. Noté que doña Isabella bebía su vino con más frecuencia de lo habitual, rellenando su copa cada vez que se vaciaba. Fue durante el plato principal cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Doña Isabella, con las mejillas sonrojadas por el alcohol, dejó caer su tenedor con un estruendo. «¿Sabes, Miguel?», dijo, su voz ligeramente arrastrada. «Tu prima Lucía acaba de anunciar que está embarazada. De gemelos, nada menos». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Miguel me miró, sus ojos llenos de preocupación. «Eso es maravilloso, mamá», respondió finalmente. «Estaremos encantados de ser tíos». Doña Isabella soltó una risa amarga. «Tíos, sí. Porque parece que es lo más cerca que estaremos de tener niños en esta familia». «Isabella, por favor», intervino don Fernando, pero ella lo ignoró. «Me pregunto», continuó, sus ojos clavados en mí, «si has considerado ver a un especialista en fertilidad en Madrid. He oído que hacen milagros allí». Sentí como la rabia y la humillación se acumulaban en mi garganta. «Hemos visto a los mejores especialistas de España, Isabella. Como bien sabes». «Bueno, claramente no a los mejores», replicó ella, vaciando su copa de un trago. «De lo contrario, ya tendríamos un nieto correteando por aquí». Miguel se levantó de golpe. «Mamá, basta. No voy a permitir que hables así en nuestra casa». Pero doña Isabella parecía haber perdido todo control. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. ¿Nuestra casa? Esta casa debería estar llena de risas de niños, de futuros herederos del apellido familiar. En cambio, ¿qué tenemos? Nada. No pude contenerme más. Me levanté también, enfrentándola. ¿Cree que no lo deseamos tanto como usted? ¿Cree que no me duele cada día saber que no puedo darle a Miguel un hijo? Doña Isabella me miró con desdén. Tal vez si hubieras sido una verdadera mujer. Isabella, gritó don Fernando, horrorizado. Pero ella no se detuvo. Con pasos inestables, se acercó a mí. Necesito hablar contigo. A solas. Antes de que pudiera protestar, me agarró del brazo y me arrastró hacia el dormitorio principal. Escuché a Miguel llamarnos, pero la puerta se cerró tras nosotras con un golpe seco. El dormitorio, normalmente un refugio de paz, parecía ahora una jaula. Doña Isabella me soltó con brusquedad, haciendo que tropezara contra el borde de la cama. «Escúchame bien», siseó, su rostro a centímetros del mío. El olor a vino en su aliento era abrumador. «Sé que hay algo que no nos estás diciendo. Ninguna mujer normal sería incapaz de concebir así». Sentí como las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. «Los médicos han explicado mi condición. Es genética, no puedo». «Mentiras», gritó ella, empujándome. Caí sentada sobre la cama, aturdida. «Apuesto a que ni siquiera eres una mujer de verdad. ¿Eres uno de esos travestis?» La acusación me golpeó como una bofetada. «¿Cómo se atreve?», logré decir, mi voz temblando de rabia y dolor. Doña Isabella se tambaleó, agarrándose al tocador para mantener el equilibrio. Sus ojos, nublados por el alcohol y la ira,
recorrieron la habitación hasta detenerse en el balcón. «Quizás deberías dormir ahí fuera esta noche», dijo con una crueldad que me heló la sangre. Así Miguel podría estar con una mujer de verdad, una que pueda darle hijos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Miguel entró, su rostro una máscara de furia contenida. «Mamá, es suficiente. Te vas ahora mismo». Tomó a su madre del brazo, guiándola fuera de la habitación. Pude escuchar sus protestas y los intentos de don Fernando por calmarla mientras la llevaban hacia la puerta principal. Me quedé sentada en la cama, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de doña Isabella resonaban en mi cabeza, cada una como un puñal en mi corazón. Minutos después, o quizás fueron horas, Miguel regresó. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Lo siento tanto, mi amor. Nunca debí permitir que esto sucediera». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Sollocé en sus brazos, dejando salir todo el dolor, la frustración y la humillación acumulados durante años. «No puedo seguir así, Miguel», logré decir entre sollozos. «No puedo seguir siendo el blanco de su odio». Miguel me abrazó con fuerza. «Lo sé, cariño. Te prometo que esto no volverá a suceder. Hablaré con ella, pondré límites claros». Pero en mi corazón, algo se había roto esa noche. El respeto que aún mantenía por doña Isabella, la esperanza de que algún día pudiéramos ser una familia unida, todo se había desvanecido. Me separé de Miguel y me puse de pie, caminando hacia el balcón. La noche valenciana se extendía ante mí, las luces de la ciudad brillando como estrellas caídas. Respiré profundamente, sintiendo como una nueva determinación crecía en mi interior. «Esto no puede quedar así», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «No permitiré que me trate de esta manera nunca más». Miguel se acercó, colocando una mano en mi hombro. «Tienes razón. Mañana mismo hablaré con ella y...». «No», lo interrumpí, girándome para mirarlo a los ojos. «Esto va más allá de una simple charla, Miguel. Tu madre me ha humillado, me ha insultado en mi propia casa. Ha cuestionado mi identidad, mi valor como mujer y como esposa». Vi la sorpresa en sus ojos, mezclada con una chispa de preocupación. «¿Qué estás pensando?». Volví mi mirada hacia la ciudad, sintiendo como una fría resolución se asentaba en mi pecho. «Venganza», susurré, casi para mí misma. «Juro que se arrepentirá de cada palabra que ha dicho esta noche». «Amor, no hables así», dijo Miguel, su voz teñida de inquietud. «Estás herida, es comprensible, pero la venganza solo traerá más dolor». Pero yo ya no escuchaba. En mi mente, comenzaban a formarse planes, ideas sobre cómo podría hacer que doña Isabella sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a encontrar una manera de devolverle cada insulto, cada humillación. Esa noche, mientras Miguel dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo. Las palabras de doña Isabella seguían resonando en mis oídos, alimentando un fuego de resentimiento que ardía cada vez con más fuerza. No sabía entonces que este deseo de venganza me llevaría por un camino que cambiaría nuestras vidas para siempre, de maneras que nunca podría haber imaginado. Los días que siguieron a aquella fatídica noche fueron un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, sentía una profunda tristeza y dolor por las palabras de doña Isabella, por otro, una ira ardiente que amenazaba con consumirme. Miguel, mi querido esposo, hacía todo lo posible por reconfortarme y asegurarme que tomaría medidas para que su madre no volviera a tratarme de esa manera. Sin embargo, yo sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba acción, necesitaba justicia. Fue durante una tarde particularmente melancólica cuando encontré algo que cambiaría el curso de nuestras vidas. Miguel había salido a una reunión de trabajo, y yo me encontraba sola en nuestro apartamento, revolviendo viejas cajas en busca de álbumes de fotos. Quería recordar tiempos más felices, quizás para convencerme de que aún había esperanza para nuestra familia. En el fondo de una caja polvorienta, mis dedos tropezaron con un sobre amarillento. Intrigada, lo saqué y lo abrí con cuidado. Dentro había varios documentos médicos antiguos. Al principio,
Pensé que serían registros de la infancia de Miguel, pero a medida que leía, mi corazón comenzó a latir más rápido. No puede ser, murmuré para mí misma, releyendo las palabras una y otra vez para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Los documentos detallaban una vasectomía realizada en una clínica privada de Madrid. El paciente, Miguel Fernández Rojas. La fecha, justo 3 meses antes de su 21º cumpleaños. Me senté en el suelo, con los papeles esparcidos a mi alrededor, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Miguel, mi esposo, el hombre que había pasado los últimos 5 años consolándome por nuestra incapacidad para concebir, se había sometido voluntariamente a un procedimiento que lo hacía estéril mucho antes de conocerme. Las preguntas inundaron mi mente. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué nunca me lo había dicho? ¿Sabía su madre de esto? La última pregunta hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Si doña Isabella no lo sabía, esto podría ser exactamente la venganza que había estado buscando. Pasé las siguientes horas sumida en un torbellino de emociones. Rabia hacia Miguel por haberme ocultado algo tan importante, dolor por los años de culpa y autorrecriminación que había sufrido innecesariamente, y una creciente sensación de poder ante la información que ahora poseía. Cuando Miguel regresó esa noche, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para actuar con normalidad. Quería gritarle, exigirle explicaciones, pero una voz en mi cabeza me aconsejaba esperar. Esta información era demasiado valiosa como para desperdiciarla en un arrebato emocional. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Miguel me abrazaba o me decía que me amaba, sentía como si me clavaran un puñal en el corazón. ¿Cómo podía amarme realmente si me había mentido durante tanto tiempo? ¿Cómo podía consolarme por no poder darle hijos cuando él mismo había elegido no tenerlos? Fue durante una de nuestras cenas familiares semanales cuando tomé la decisión. Estábamos sentados en el comedor de los padres de Miguel, la tensión palpable en el aire como siempre desde aquella noche fatídica. Doña Isabella, aunque más comedida en sus comentarios, no podía evitar lanzar miradas de desaprobación en mi dirección. ¿Sabías que Luisa y Pedro están esperando su segundo hijo?, comentó casualmente mientras servía el postre. Es maravilloso ver cómo crecen las familias, ¿no crees, Miguel? Vi cómo mi esposo se tensaba, preparándose para defenderme una vez más. Pero antes de que pudiera hablar, una idea cristalizó en mi mente. De hecho, dije, sorprendiendo a todos con mi tono alegre, Miguel y yo tenemos una noticia que dar. Hemos decidido organizar una gran reunión familiar el próximo mes. Queremos que todos estén presentes para un anuncio especial. Miguel me miró confundido, pero rápidamente siguió mi juego. Sí, es cierto. Será algo importante. Doña Isabella pareció animarse ante la perspectiva. Oh, qué maravilloso. Podría ser que finalmente. Dejó la frase en el aire, pero todos sabíamos a qué se refería. Le sonreí enigmáticamente, sin confirmar ni negar nada. Tendrán que esperar para saberlo. El resto de la cena transcurrió en un ambiente de expectación y especulación. Cuando nos despedimos, doña Isabella me abrazó con más calidez de la que había mostrado en años. Estoy ansiosa por la reunión, querida, me susurró al oído. En el camino de vuelta a casa, Miguel no pudo contener su curiosidad. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué anuncio vamos a hacer? Lo miré, manteniendo mi expresión neutral. Ya lo verás, cariño. Será una sorpresa para todos. Los días siguientes los pasé planeando meticulosamente. Decidí que revelaría la verdad sobre la vasectomía de Miguel durante la reunión familiar. Imaginaba la cara de shock de doña Isabella, como toda su fachada de superioridad se desmoronaría al darse cuenta de que su precioso hijo era el culpable de nuestra falta de descendencia. Parte de mí se sentía culpable por usar esta información de esta manera, por exponer a Miguel frente a toda su familia. Pero cada vez que recordaba las crueles palabras de doña Isabella, cada humillación que había sufrido a lo largo de los años, mi resolución se fortalecía. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, noté que Miguel se mostraba cada vez más nervioso. Varias veces intentó hablar conmigo sobre el anuncio, pero yo siempre encontraba una manera de evadir el tema. Es una sorpresa, le repetía una y otra vez, viendo cómo la preocupación crecía en sus ojos.
3 días antes de la reunión programada, estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el teléfono. Era don Fernando, y su voz sonaba tensa y preocupada. «Hija», dijo, y pude notar el temblor en su voz, «ha pasado algo. Isabella, tu suegra, ha sufrido un derrame cerebral. Está en el hospital». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas mis elaboradas planificaciones, todo mi deseo de venganza, de repente parecieron insignificantes frente a la gravedad de la situación. «¿Cómo está?» ¿Es grave?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «Los médicos están con ella ahora. No sabemos mucho todavía». «¿Podrían venir Miguel y tú al hospital?». «Por supuesto», respondí automáticamente. «Estaremos allí lo antes posible». Colgué el teléfono y me quedé inmóvil por unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. La ironía de la situación no se me escapaba. Justo cuando estaba a punto de ejecutar mi plan de venganza, el destino había intervenido de la manera más inesperada. Cuando Miguel llegó a casa y le di la noticia, vi cómo el color abandonaba su rostro. Sin decir una palabra, tomó las llaves del coche y nos dirigimos al hospital. El viaje fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al hospital, nos encontramos con don Fernando en la sala de espera. Se veía años más viejo, con el rostro pálido y ojeroso. «Los médicos están realizando pruebas», nos informó. «Parece que fue un derrame bastante severo. Están evaluando el daño». Miguel abrazó a su padre, y por un momento, me sentí como una intrusa, observando el dolor de una familia que, a pesar de todo, no sentía completamente mía. Las horas pasaron lentamente. Médicos y enfermeras entraban y salían, pero la información era escasa. Finalmente, cerca de la medianoche, un médico se acercó a nosotros. «Señor Fernández», dijo, dirigiéndose a don Fernando, «hemos completado las pruebas iniciales. Su esposa ha sufrido un derrame cerebral significativo. Hemos logrado estabilizarla, pero...». Hizo una pausa, y sentí como Miguel apretaba mi mano. «El derrame ha afectado áreas del cerebro que controlan el movimiento y el habla. Es probable que haya secuelas importantes. Además, durante las pruebas, hemos detectado algo más». El médico tomó aire antes de continuar. «Hay un tumor cerebral bastante grande. Por su tamaño y ubicación, es probable que haya estado creciendo durante años sin ser detectado». La noticia cayó como una bomba. Miguel se desplomó en una silla, mientras don Fernando se cubría el rostro con las manos. «¿Un tumor?», logré preguntar. «¿Eso pudo haber causado el derrame?». El médico asintió. «Es muy probable. Además, tumores de este tipo pueden afectar el comportamiento y la personalidad del paciente. Cambios de humor, agresividad, toma de decisiones irracionales, son todos síntomas comunes». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todas las palabras crueles de doña Isabella, su comportamiento errático, sus cambios de humor, ¿habían sido causados por este tumor silencioso creciendo en su cerebro? De repente, todo mi plan de venganza pareció no solo mezquino, sino cruel y completamente fuera de lugar. La mujer que había planeado humillar frente a toda la familia estaba luchando por su vida en una cama de hospital, víctima de una enfermedad que había estado consumiéndola sin que nadie lo supiera. Mientras observaba a Miguel y don Fernando consolarse mutuamente, una ola de culpa me invadió. ¿Cómo había permitido que mi resentimiento me cegara tanto? ¿Cómo había estado tan cerca de causar más dolor a una familia que ya estaba sufriendo sin saberlo? En ese momento, tomé una decisión. Independientemente de lo que pasara a partir de ahora, independientemente de si doña Isabella se recuperaba o no, dejaría ir todo mi rencor. La vida era demasiado frágil, demasiado preciosa para desperdiciarla en venganzas y rencores. Mientras nos preparábamos para lo que sería una larga noche en el hospital, me prometí a mí misma que, de alguna manera, encontraría la fuerza para perdonar y, tal vez, para pedir perdón también. Los días siguientes al ingreso de doña Isabella en el hospital fueron un torbellino de emociones y actividad. El diagnóstico del tumor cerebral había cambiado todo, arrojando una nueva luz sobre años de comportamiento que ahora entendíamos desde una perspectiva completamente diferente.
Me encontré pasando largas horas en el hospital, alternando entre la habitación de doña Isabella y la sala de espera. Miguel y don Fernando parecían agradecidos por mi presencia, aunque yo no podía evitar sentirme como una impostora. Después de todo, hacía solo unos días había estado planeando mi venganza contra esta mujer que ahora yacía vulnerable en una cama de hospital. Una tarde, mientras Miguel y su padre habían ido a casa a descansar un poco, me quedé sola con doña Isabella. Estaba sentada junto a su cama, observando su rostro pálido y las máquinas que la rodeaban, cuando el doctor Ramírez, el neurólogo a cargo de su caso, entró en la habitación. «Ah, señora», me saludó con una sonrisa cansada. «¿Cómo se encuentra nuestra paciente hoy?» Me levanté para saludarlo. «No ha habido cambios notables desde ayer, doctor». Sigue sin responder. El doctor Ramírez asintió, revisando los monitores y haciendo anotaciones en su tableta. «Es comprensible. El cerebro necesita tiempo para curarse después de un trauma como este». Dudé un momento antes de hacer la pregunta que había estado rondando mi mente. «Doctor, ¿podría explicarme más sobre el tumor? ¿Cómo pudo haber afectado su comportamiento todos estos años?» El médico me miró con compasión, como si entendiera el peso de mi pregunta. Se sentó en la silla junto a mí y comenzó a explicar. «Verá, el tumor que encontramos en el cerebro de doña Isabella está localizado en una región que afecta directamente el control emocional y la toma de decisiones. Es lo que llamamos un meningioma frontal. Estos tumores, aunque generalmente benignos, pueden causar cambios significativos en la personalidad y el comportamiento a medida que crecen y presionan ciertas áreas del cerebro». Escuché atentamente, sintiendo una mezcla de fascinación y horror. Los síntomas pueden incluir irritabilidad, cambios de humor repentinos, falta de inhibición en el comportamiento social e incluso agresividad, continuó el doctor Ramírez. Es posible que doña Isabella haya estado experimentando estos cambios gradualmente durante años, sin que nadie, ni siquiera ella misma, se diera cuenta de que algo estaba mal. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quiere decir que todas las cosas hirientes que dijo, toda la hostilidad, podrían haber sido causadas por el tumor? El doctor asintió lentamente. Es muy probable. Los pacientes con este tipo de tumores a menudo actúan de maneras que son completamente contrarias a su verdadera naturaleza. Pueden decir cosas que no sienten realmente o comportarse de manera irracional sin entender por qué lo hacen. Sus palabras me golpearon como un mazo. Todos estos años, había estado culpando a doña Isabella por su crueldad, su frialdad, su aparente desprecio hacia mí. Pero ahora, me enfrentaba a la posibilidad de que la verdadera Isabella hubiera estado atrapada dentro de su propio cuerpo, luchando contra un enemigo invisible que distorsionaba sus pensamientos y acciones. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasará con ella? El doctor Ramírez se ajustó las gafas antes de responder. El derrame cerebral ha complicado las cosas. Normalmente, con un tumor de este tipo, recomendaríamos la cirugía para extirparlo. Sin embargo, en el estado actual de doña Isabella, una operación sería extremadamente riesgosa. Por ahora, nuestro enfoque es estabilizarla y ayudar a su cerebro a recuperarse del derrame. Una vez que esté más fuerte, podremos considerar opciones para tratar el tumor. Asentí, tratando de procesar toda esta información. El doctor se levantó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Sé que es mucho para asimilar. Pero recuerde, su presencia aquí, su apoyo, es invaluable para la recuperación de doña Isabella. Hable con ella, incluso si parece que no responde. El cerebro es un órgano misterioso, y nunca sabemos realmente cuánto pueden percibir los pacientes en este estado. Después de que el doctor Ramírez se fue, me quedé sola con doña Isabella y mis pensamientos. Miré su rostro, ahora relajado en su inconsciencia, y sentí una oleada de emociones contradictorias. Culpa por haber albergado tanto resentimiento, tristeza por el sufrimiento que debió haber experimentado, y una extraña sensación de alivio al entender que quizás, solo quizás, la mujer que me había tratado con tanta crueldad no era realmente ella. En los días y semanas que siguieron, me encontré pasando cada vez más tiempo en el hospital. Miguel y don Fernando tenían que volver al trabajo, pero yo, que trabajaba como freelance desde casa, tenía más flexibilidad. Así que me ofrecía estar con doña Isabella durante largas horas, leyéndole libros,
contándole sobre el clima o simplemente sentada en silencio, sosteniendo su mano. Fue durante una de estas vigilias silenciosas cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Estaba sentada junto a la cama, hojeando distraídamente una revista, cuando sentí un ligero movimiento. Miré hacia doña Isabella y vi que sus ojos estaban abiertos, mirándome con una mezcla de confusión y reconocimiento. «¿Isabella?», susurré, inclinándome hacia ella. «¿Puede oírme?». Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Rápidamente presioné el botón para llamar a la enfermera y tomé su mano entre las mías. «Está bien, no trate de hablar. Está en el hospital. Ha estado dormida por un tiempo, pero ahora está despierta. Todo va a estar bien». Los médicos y enfermeras entraron apresuradamente, realizando pruebas y exámenes. Yo me quedé a un lado, observando con una mezcla de ansiedad y esperanza. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez se acercó a mí con una sonrisa cautelosa. «Es un buen signo», dijo. «Ha recuperado la consciencia y parece estar respondiendo a estímulos básicos. Sin embargo, aún es pronto para saber el alcance de los daños causados por el derrame. Necesitaremos hacer más pruebas y comenzar con terapia intensiva». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Doña Isabella iba y venía de la consciencia, a veces reconociéndonos, otras veces mirando con confusión a su alrededor. Su capacidad para hablar era limitada, y cuando lo hacía, sus palabras eran a menudo incoherentes o difíciles de entender. Una tarde, mientras estaba sola con ella, doña Isabella tuvo un momento de lucidez. Me miró directamente a los ojos y, con gran esfuerzo, logró articular unas palabras: «Lo siento». Sentí como las lágrimas brotaban de mis ojos. «No, no se disculpe. No es necesario». Pero ella insistió, su mano temblorosa buscando la mía. Fui cruel. No, no sé por qué. En ese momento, toda la amargura que había guardado durante años se disolvió. Vi ante mí no a la mujer que me había herido tantas veces, sino a una persona vulnerable, luchando contra una enfermedad que había distorsionado su mente y su corazón. «Está bien», le dije, apretando suavemente su mano. «Lo entiendo ahora. No fue su culpa». A partir de ese día, nuestra relación comenzó a cambiar. A medida que doña Isabella progresaba en su recuperación, pasábamos largas horas juntas. Al principio, nuestra comunicación era limitada debido a sus dificultades para hablar, pero con el tiempo, encontramos nuevas formas de conectar. Le leía sus novelas favoritas, descubriendo en el proceso que compartíamos un amor por la literatura clásica española. Le mostraba fotos de flores y jardines en mi tablet, recordando que alguna vez Miguel me había mencionado su pasión por la jardinería. Poco a poco, fui descubriendo a la verdadera Isabella, la mujer que había estado oculta detrás del velo de la enfermedad durante tanto tiempo. Un día, mientras le mostraba fotos de un viaje que Miguel y yo habíamos hecho a Granada, doña Isabella logró formar una frase completa: «Tú, buena para Miguel». Yo, equivocada. Sentí un nudo en la garganta. «Gracias, Isabella. Eso significa mucho para mí». Ella asintió lentamente, y luego, con gran esfuerzo, continuó: «Quiero contar algo». Escuché con atención mientras ella, con palabras entrecortadas y gestos, me contaba sobre su propia madre. Una mujer fría y distante que la había abandonado emocionalmente después de que nació Miguel, incapaz de tener más hijos. El miedo a no ser suficiente como mujer, el terror a la idea de que su hijo pudiera sufrir el mismo dolor que ella había experimentado, todo eso había alimentado su comportamiento a lo largo de los años, amplificado por el tumor que crecía silenciosamente en su cerebro. Cuando terminó su relato, ambas estábamos llorando. Me incliné y la abracé suavemente, sintiendo cómo años de malentendidos y dolor se disolvían en ese simple gesto. «La perdono», le susurré. «Y espero que usted pueda perdonarme también por no haber entendido antes». En los meses que siguieron, mientras doña Isabella continuaba su larga recuperación, nuestra relación floreció de maneras que nunca hubiera imaginado. El tumor, aunque inoperable debido a su ubicación y el estado debilitado de Isabella, estaba siendo tratado con radioterapia y medicamentos para controlar su crecimiento. Miguel y don Fernando estaban asombrados por el cambio en nuestra dinámica.
Donde antes había tensión y frialdad, ahora había calidez y comprensión. Incluso en los días en que doña Isabella estaba más confundida o irritable debido a los efectos del tumor y los tratamientos, yo podía ver más allá del comportamiento, entendiendo la lucha interna que estaba librando. Una tarde, mientras ayudaba a doña Isabella con sus ejercicios de fisioterapia, me di cuenta de que el deseo de venganza que una vez había albergado se había transformado completamente. En su lugar, había surgido una profunda compasión y un deseo genuino de ayudar y cuidar a esta mujer que, a pesar de todo, se había convertido en una parte importante de mi vida. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el derrame cerebral de doña Isabella, aunque traumático y doloroso, fue en cierto modo un regalo. Nos dio la oportunidad de romper las barreras que nos habían separado durante tanto tiempo, de ver más allá de las apariencias y de encontrar una conexión que ninguna de las dos sabía que era posible. Y mientras observaba a doña Isabella sonreír débilmente mientras lograba mover sus dedos siguiendo las instrucciones del fisioterapeuta, supe que, sin importar lo que el futuro nos deparara, enfrentaríamos los desafíos juntas, como la familia que siempre debimos haber sido. Los meses que siguieron a la revelación del tumor cerebral de doña Isabella fueron un periodo de profunda transformación para toda nuestra familia. La ironía de la situación no se me escapaba. Yo, que una vez había planeado una venganza contra esta mujer, ahora me encontraba cuidándola con una devoción que sorprendía incluso a mí misma. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. Ver a doña Isabella luchar por recuperar sus habilidades motoras y del habla me llenaba de una admiración que nunca pensé que sentiría por ella. Su determinación era inquebrantable, incluso en los días más difíciles cuando la frustración amenazaba con abrumarla. Una tarde, mientras la ayudaba con sus ejercicios de terapia del habla, doña Isabella me miró con una claridad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. «Quiero contarte algo», dijo con esfuerzo, pero con determinación. Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. «Estoy aquí, Isabella. Tómese su tiempo». Con palabras entrecortadas y pausas frecuentes, me relató una historia que cambiaría mi perspectiva para siempre. Me habló de su propia madre, una mujer fría y distante que la había abandonado emocionalmente después del nacimiento de Miguel. Ella no pudo tener más hijos, explicó doña Isabella. Se volvió amarga. Me culpó a mí. Sentí un nudo en la garganta mientras la escuchaba. De repente, muchas cosas empezaban a tener sentido. Juré que Miguel nunca sufriría así, continuó. Pero me convertí en ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y me encontré llorando con ella. En ese momento, vi a doña Isabella no como la mujer que me había atormentado durante años, sino como alguien que había estado luchando contra sus propios demonios todo este tiempo. Lo siento tanto, sollozó. Te lastimé, sin razón. La abracé suavemente, sintiendo cómo años de resentimiento se disolvían en ese simple gesto. La perdono, Isabella. Y espero que usted pueda perdonarse a sí misma también. Ese día marcó un punto de inflexión en nuestra relación. A medida que doña Isabella continuaba su recuperación, nos fuimos acercando cada vez más. Compartíamos historias, reíamos juntas, algo que nunca pensé que haría con ella, y poco a poco, fuimos sanando las heridas del pasado. Miguel estaba asombrado por el cambio en nuestra dinámica. Una noche, mientras cenábamos en casa después de un largo día en el hospital, me miró con ojos llenos de emoción. «No puedo creer lo mucho que has hecho por mi madre», dijo, su voz temblando ligeramente. «Después de todo lo que pasó entre ustedes». Tomé su mano sobre la mesa. «Las cosas cambian, mi amor. Las personas cambian. Y a veces, necesitamos pasar por momentos difíciles para ver la verdad que está frente a nosotros». Fue durante una de nuestras conversaciones en el hospital cuando el tema de los hijos surgió nuevamente. Doña Isabella, con su habla aún limitada pero mejorando cada día, me miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Lamento, presión, por bebés», dijo. «No, importante, ahora». Sentí una punzada en el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, el deseo de ser madre seguía latente en mí. Pero las circunstancias de los últimos meses habían puesto muchas cosas en perspectiva. «Gracias, Isabella», respondí suavemente. «Pero sabe,
creo que Miguel y yo necesitamos tener una conversación seria sobre nuestro futuro. Esa noche, después de regresar a casa, me senté con Miguel en nuestro pequeño balcón. La ciudad de Valencia se extendía ante nosotros, las luces titilando como estrellas caídas. Miguel, comencé, mi corazón latiendo con fuerza, hay algo que necesito decirte. Le conté sobre los documentos que había encontrado, sobre su vasectomía secreta. Vi cómo su rostro palidecía, cómo el miedo y la culpa se reflejaban en sus ojos. Lo siento tanto, dijo, su voz apenas un susurro. Debí habértelo dicho desde el principio. Tenía miedo de perderte. Tomé sus manos entre las mías. Te amo, Miguel. Eso no va a cambiar. Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. Completamente honestos. Esa noche hablamos durante horas. Miguel me contó sobre su decisión de someterse a la vasectomía, impulsado por el miedo a repetir los errores de sus padres. Me habló de sus propias inseguridades, de cómo el comportamiento de su madre lo había afectado profundamente a lo largo de los años. Pero verte con ella ahora, dijo, con lágrimas en los ojos, veo que el cambio es posible. Que el perdón es posible. En ese momento, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidimos explorar la adopción. La idea de dar un hogar a un niño que lo necesitara, de crear una familia de una manera diferente a la que habíamos imaginado inicialmente, nos llenó de una nueva esperanza y emoción. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre cuidar a doña Isabella, cuya salud mejoraba lentamente pero de manera constante, y navegar por el complejo proceso de adopción, apenas teníamos tiempo para respirar. Pero cada desafío, cada obstáculo, solo fortalecía nuestra determinación. Fue durante una visita al hospital cuando compartimos nuestra decisión con doña Isabella. Su rostro se iluminó de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo. Un nieto, dijo, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Familia, es amor, no sangre. Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso enorme. Viniendo de una mujer que una vez había estado tan obsesionada con la idea de un heredero de sangre, este cambio de perspectiva era nada menos que milagroso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de papeleo, entrevistas y preparaciones, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. Había una niña, Ana, de 3 años, que necesitaba un hogar. Cuando vimos su foto por primera vez, con sus grandes ojos marrones y su sonrisa tímida, supimos que era nuestra hija. El día que trajimos a Ana a casa fue uno de los más felices de nuestras vidas. Doña Isabella, que ahora estaba lo suficientemente bien como para hacer visitas cortas fuera del hospital, estaba esperando en nuestro apartamento. Cuando Ana entró, tímida pero curiosa, vi lágrimas en los ojos de mi suegra. Hermosa, dijo doña Isabella, extendiendo sus brazos temblorosos hacia la niña. Ana, después de un momento de duda, se acercó y le dio un abrazo. En ese momento, mirando a mi nueva hija abrazando a la mujer que una vez había sido mi mayor antagonista, sentí que un círculo se cerraba. Todas las luchas, el dolor, las lágrimas, todo había llevado a este momento de pura alegría y amor. Los meses y años que siguieron no fueron fáciles. Adaptar a Ana a su nueva vida, continuar con la recuperación de doña Isabella, y navegar por los desafíos de la paternidad adoptiva nos mantuvo a todos ocupados. Pero cada desafío se enfrentaba con amor, paciencia y la fuerza que habíamos encontrado en nuestra unión como familia. Ver a doña Isabella con Ana era una revelación. La mujer que una vez había sido fría y crítica ahora era toda sonrisas y abrazos. Pasaba horas leyéndole cuentos a Ana, enseñándole las tradiciones familiares, y llenándola de un amor que, me di cuenta, siempre había estado allí, simplemente oculto bajo capas de miedo y dolor. Una tarde, mientras observaba a doña Isabella y Ana jugando en el jardín, Miguel se acercó y me abrazó por detrás. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?, murmuró en mi oído. Me giré para mirarlo, viendo en sus ojos el mismo asombro y gratitud que sentía yo. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar, respondí. Y era cierto. Nuestro camino había sido largo y lleno de giros inesperados. Habíamos enfrentado desafíos que parecían insuperables, dolor que amenazaba con consumirnos, y momentos de desesperación que nos hicieron cuestionar todo. Pero al final,
cada prueba nos había llevado a este momento de plenitud. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nuestra historia es un testimonio del poder del perdón, la resiliencia del espíritu humano y la capacidad del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Doña Isabella, que una vez fue el foco de mi ira y resentimiento, se había convertido en una parte integral y querida de nuestra familia. Su lucha contra el tumor cerebral, aunque dolorosa, había sido el catalizador para un cambio profundo en todos nosotros. Ana, nuestra preciosa hija adoptiva, trajo una nueva luz a nuestras vidas. Su risa llenaba nuestro hogar de una alegría que no sabíamos que nos faltaba. Verla crecer, aprender y florecer bajo nuestro cuidado era un regalo diario que ninguno de nosotros daba por sentado. Y Miguel y yo, que una vez nos habíamos sentido incompletos por nuestra incapacidad para concebir, descubrimos que la paternidad va mucho más allá de la biología. El amor que sentíamos por Ana, y el que ella nos devolvía, era tan profundo y real como cualquier vínculo de sangre. Mientras observo a mi familia reunida en el jardín, doña Isabella riendo mientras Ana le muestra una flor que acaba de descubrir, y Miguel preparando la parrilla para una cena al aire libre, me siento abrumada por una sensación de gratitud. Nuestro camino no fue fácil, y ciertamente no fue el que esperábamos, pero nos llevó exactamente a donde debíamos estar. La vida, con todas sus complicaciones y giros inesperados, nos había regalado algo precioso, una familia unida por el amor, la comprensión y el perdón. Y mientras el sol de Valencia se pone en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, sé que no cambiaría nuestra historia por nada en el mundo. Porque es en los desafíos donde encontramos nuestra verdadera fuerza, y en el perdón donde descubrimos la belleza del amor incondicional.